Se dibuja un rectángulo para que el ancho sea 2 pulgadas más largo que la altura. Si la medida diagonal del rectángulo es de 22 pulgadas, encuentre la altura y el ancho. Redondea a las décimas. Mirando este rectángulo aquí, esta es la diagonal que sabemos que tiene una longitud de 22 pulgadas. También sabemos que el ancho es 2 pulgadas más largo que la altura. Usemos la variable h para la altura, entonces esta longitud aquí es h pulgadas. Y debido a que el ancho es 2 pulgadas más largo, podemos usar la expresión h más 2 para el ancho. Ahora, desde aquí, observe cómo la diagonal corta el rectángulo en dos triángulos rectángulos. Uno aquí y uno aquí. Y, por lo tanto, podemos usar el teorema de Pitágoras, que c al cuadrado es igual a un cuadrado más b al cuadrado para determinar la altura y el ancho. Donde c es la longitud de la hipotenusa, esta longitud aquí y ahí b son las longitudes de las dos patas, que son los dos lados que forman el ángulo recto. Entonces la diagonal debe ser c, la hipotenusa. Y luego podemos etiquetar estos dos lados a y b. No importa cuál es a y cuál es b. Y ahora aplicando el teorema de Pitágoras, tendríamos c al cuadrado o 22 al cuadrado. Es igual a un cuadrado que es igual a h al cuadrado. Más b al cuadrado, que es la cantidad h más 2 al cuadrado. 22 al cuadrado es igual a 484. Entonces tenemos 484 es igual a h al cuadrado más, no hay atajos aquí, tenemos que escribir dos factores de h más 2 y luego multiplicar. Lo que nos dará 4 productos. Distribuimos la h, luego distribuimos los dos. H veces h es h al cuadrado, entonces tenemos más h al cuadrado más h por 2 es 2 horas, pero observe cómo el siguiente producto es 2 veces h, que también es 2 horas dando us plus 4 horas, y el plus 2 veces 2 que nos da más 4. En el lado derecho tenemos dos términos similares, h al cuadrado más h al cuadrado es 2h al cuadrado, lo que nos da 484 es igual a 2h al cuadrado más 4 horas más 4. Y ahora, para establecer la ecuación igual a 0, restamos 484 en ambos lados. Simplificando, ahora tenemos 0 igual a 2h al cuadrado. Más 4 horas y luego 4 menos 484 nos da menos 480. Observe que el mayor factor común entre los tres términos es 2. Factoricemos los dos desde la derecha, lo que nos da 0 es igual a 2 veces la cantidad h al cuadrado más 2 horas menos 240. Continuemos en la próxima diapositiva. El trinomio dentro de los paréntesis no tiene en cuenta y por lo tanto tendremos que usar la fórmula cuadrática para determinar los valores de h que hacen h al cuadrado más 2 horas menos 240 igual a 0. Observe cómo a es igual a 1. b es igual a 2 y c es igual a 240 negativo. Entonces, usando la fórmula cuadrática que se muestra a continuación, tenemos h en lugar de x. h es igual a negativo b, que es negativo 2. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado que es 2 al cuadrado, menos 4 veces a veces c que es 4 veces una vez negativo 240. Todo 2 veces a, que es 2 veces 1. Simplificando que tenemos h es igual a 2 negativos más o menos, la raíz cuadrada de esto será 4. De 2 al cuadrado, que es 4. Y luego tenemos menos 4 veces una vez negativo 240, que es menos negativo 960, que es equivalente a más 960, y todo esto todavía se divide por 2. 4 más 960 es igual a 964, lo que nos da h es igual a 2 negativos más o menos la raíz cuadrada de 964, todo dividido por 2. Y ahora para aproximar las dos soluciones a la décima más cercana usando la calculadora. Para la primera solución, tenemos la cantidad negativa 2 más la raíz cuadrada de 964. Para salir de debajo de la raíz cuadrada, presionamos la flecha derecha, cerramos los paréntesis y luego lo dividimos entre 2, lo que nos da aproximadamente 14.5. Y luego, para la segunda solución, podemos presionar Enter.
y luego cambie el signo de suma a un signo de resta y presione Enter. H también es aproximadamente negativo 16.5. Pero en nuestro caso podemos excluir esta solución porque sabemos que H es una longitud. Entonces ahora sabemos que H es aproximadamente 14.5. Podemos regresar y determinar la altura y el ancho. Entonces, debido a que la altura es igual a H, sabemos que la altura es de aproximadamente 14.5 pulgadas, y sabemos que el ancho es igual a H más 2 pulgadas. Bueno, 14.5 más 2 es igual a 16.5 y, por lo tanto, el ancho es de aproximadamente 16.5 pulgadas. Espero que hayas encontrado esto útil.